Dios, más gloria para Dios. Bien, hermano, gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede en esta noche de estar aquí para alabar y glorificar su nombre. Amén. De verdad que es un privilegio estar en este lugar. Amén. Quiero pues agradecer a las hermanas del Ministerio de Escuela Dominical por tenerme en cuenta en esta parte. Sabemos que todo lo hacemos para honrar a nuestro Dios, porque Él se merece lo mejor de cada uno de nosotros. Amén. Y debemos estar dispuestos para toda buena obra. Amén. Bien, hermano, tenga la bondad de colocarse en pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Es un culto de escuela dominical y vamos a hacer la voluntad de Dios en esta noche. Libro de Deuteronomio capítulo 6. Voy a tomar ahí del verso 1 al verso 9. Deuteronomio capítulo 6, del verso 1 al verso 9. Aleluya, Jesús. Dios te bendiga. Quiero también aprovechar la oportunidad para saludar a todos aquellos que están conectados a través de las redes sociales. Leo para todos. Dice la palabra de la siguiente manera. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios os mandó que os enseñase, para que los pongáis por obras en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Demos gloria a Dios. Demos más gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, el Señor ha colocado un pensamiento en mi corazón y es familias que permanecen en el temor de Dios. ¿Cuántas familias permanecen en el temor de Dios? Y yo creo que nuestra iglesia a nivel nacional se ha propuesto eso, el Señor colocó ese sentir en nuestros máximos dirigentes sobre la palabra permanece. Y qué bueno es que en esta noche podamos permanecer en el temor de Dios. Amén. Y vamos a enfocarnos en esta palabra llamada temor. Podríamos decir que la palabra temor tiene dos connotaciones o dos significados. Y ese primer significado que encontramos de la palabra temor, según el diccionario, se dice que se traduce como el sentir miedo al considerar que algo perjudicial o negativo puede ocurrir en nuestra vida, en la de nuestros seres queridos u otras personas. Es decir, de que es normal de que el ser humano pueda sentir temor cuando algo malo se pueda presentar o alguna calamidad al interior de nuestra familia o de cualquiera de nuestros seres queridos. Y yo sé que a todos los que estamos aquí de alguna manera nos ha pasado. Posiblemente cuando algún familiar ha estado grave en el hospital
Y tal vez el médico nos ha dicho que la situación es bastante crítica, bastante delicada. Como seres humanos hemos sentido ese temor y hemos sentido ese miedo, porque de alguna manera los seres humanos estamos aferrados a la vida y deseamos que nuestros seres queridos, como nosotros también, el Señor nos conceda seguir viviendo en este planeta. Es posible también que ese temor venga por alguna situación compleja que haya venido no solamente al interior de nuestra familia o nuestros seres queridos, sino, por qué decirlo, en este mismo mundo, cuando sentimos o vemos que hay alguna amenaza que pueda atentar contra nuestro bienestar. Pero el temor que menciona la Biblia en esta porción no se refiere precisamente a ese miedo que se pueda sentir por algo malo que nos pueda acontecer en nuestro diario vivir, sino que este temor más bien se refiere al respeto, a la integridad y a la lealtad que debemos tener nosotros hacia Dios. Es decir, de que en nuestra vida debe existir ese reconocimiento de lo que significa Dios para nosotros. Y sabemos que Dios es un ser infinitamente santo, y de igual manera su pueblo que le sigue y le adora debe vivir. Ese precisamente es el temor que Dios quiere y desea que en cada uno de nosotros, como familia de Dios, como pueblo de Dios, exista. Y precisamente Israel fue una de las naciones, o por no decir la nación, que Dios escogió como su especial tesoro. Esta nación dice que era considerada como la niña de los ojos de Dios. Israel tuvo una gran experiencia en el pueblo de Egipto. Pero si nosotros analizamos la historia de los egipcios, la Biblia nos dice que este era un imperio o una nación pagana, que era muy dado a la idolatría y a la oración de muchas cosas que delante de la presencia de Dios son consideradas como una abominación. Y en esta noche podríamos mencionar algunos de los dioses que de alguna manera a este pueblo idolatraban y que para ellos quizás significaba todo. El dios Ra se dice que era el dios del sol. El dios Amón se dice que era el dios de la creación. Isis se dice que esta era la diosa de la magia y de la vida. Si ustedes recuerdan, Faraón, cuando experimentó esa última plaga que el Señor mandó sobre los egipcios, cuando Dios da la orden que todo primogénito de los egipcios debería de morir, dice la palabra de Dios de que desde el primogénito del siervo hasta el primogénito de Faraón murió. Y este hombre quizás depositó su confianza y su seguridad en este Dios, pero la Biblia me dice que este Dios no pudo responderle de ninguna manera. Y esto me va a entender de que en gran manera ellos eran idólatras, aunque creían en cosas muertas, en cosas que no podían hacer nada, pero que esto delante de Dios era abominación. Otro Dios que también ellos adoraban era Set, dice que era el Dios de la revelación. Otros dicen que era el Dios Anubis, que era el del más allá, es decir, de que era un Dios el cual tenía que ver con todo lo que tiene que ver con los muertos. Israel estuvo durante 40 años en esta nación y podríamos decir de que durante ese tiempo es posible de que muchos de ellos pudieron adoptar algunas costumbres o doctrinas paganas de esta nación. Y cuando Dios los saca con mano poderosa de este lugar, ellos pudieron experimentar cómo Dios, con mano poderosa y mano fuerte, los sacó de esta nación. Pero Israel, cuando pasa al mar y comienza entonces a atravesar el desierto, ellos son probados por el mismo Dios. Dios prueba su fidelidad, Dios prueba su integridad. Pero me dice la palabra de Dios de que este pueblo, a pesar de que había visto tantas señales, a pesar de que ha visto tantos milagros de parte de Dios en esta nación,
dice que fue una nación totalmente rebelde. Si usted lee en el libro de Éxodo, en el capítulo 16, ahí se va a dar cuenta cómo Israel entonces se rebeldiza contra Dios, murmuran contra Moisés y Aarón. Es decir, de que ellos comienzan a pensar en las cosas que dejaron en esa nación. Dice la palabra de Dios que ellos se acordaron de cómo se sentaban allí en las ollas, en los grandes potajes que comían cuando estaban en esa nación, porque durante esos días que esta nación había salido de Egipto, es posible que sintieron hambre en el camino hacia la tierra prometida. Pero dice la palabra de Dios de que ellos no confiaron en que Dios estaba con ellos. Y no obstante a esto, entonces comienzan a murmurar contra Moisés y a Aarón. Y esto de alguna manera pues le desagrada a Dios. Pero Moisés comienza a clamar a Dios y Dios responde a esa petición de Moisés. Y él dice que les envía un pan el cual no habían conocido ni habían comido en esta tierra. Y el maná precisamente fue ese pan que Dios permitió que descendiera del cielo. Y este pueblo comió este pan y se fortaleció. Pero me dice la palabra de Dios que al transcurrir de este camino no se conforman con este pan que Moisés les había dado, o que Dios más bien a través de Moisés les había concedido. Comienzan a murmurar nuevamente, comienzan entonces a pensar en todo aquello que habían dejado en Egipto. Pero me dice la palabra de Dios de que Dios los alimenta con codornices. Y eso pasa con el ser humano. Muchas veces somos inconformes con lo que Dios nos ha dado. Pero qué bueno es que en esta noche pudiéramos pensar que lo que hemos recibido de parte de Dios es grande y que no hay razón para nosotros envidiar lo que el mundo nos pueda ofrecer. Amén. Pero me llama también la atención que Israel, siendo la nación escogida de Dios, precisamente Dios les recuerda sobre la importancia de ellos obedecer a la palabra de Dios. Les recuerda sobre la importancia de obedecer a su precepto. Porque si recordamos en esta porción que hemos leído, la palabra de Dios nos menciona sobre lo que Dios manifestaba de que ellos guardaran en su corazón, sobre la obediencia, sobre ese temor que no debería de faltar en ellos. Amén. Si usted lee el libro de Éxodo, capítulo 32, a partir del verso 1, allí encontramos una situación la cual también podríamos decir de que se agradó en gran manera a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios de que cuando Él llama a Moisés en el monte Sinaí, cuando Dios lo llama para darles ordenanza, para enseñarle todo lo que tiene que ver con los mandamientos de la palabra de Dios, dice la palabra de que Moisés se tardaba en bajar nuevamente hacia donde estaba el campamento. Pero el pueblo, viendo de que Moisés se demoraba en bajar, dice que ellos llamaron a Aarón y le pidieron como petición de que le hiciese un Dios el cual ellos pudieran adorar. Es decir, de que ellos se olvidaron por un momento de que Dios, que había prometido de llevarlos a aquella tierra prometida, era fiel para cumplirlos. Amén. Nosotros no podemos olvidarnos de que Dios está con nosotros, hermanos. Es posible que a veces vengan situaciones difíciles a nuestra vida. Es posible que a veces vengan adversidades, pero no se olvide que Dios siempre está con nosotros. Él nunca se ha olvidado de nosotros. Y precisamente cuando Moisés desciende nuevamente hacia el campamento, Dios entonces le revela de que el pueblo se había desenfrenado, de que el pueblo se había apartado de esos preceptos y esos mandamientos que Él le había mandado. Es decir, de que el pueblo se estaba alegrando y se estaba gozando, precisamente adorando a aquellos dioses paganos, a un Dios que ellos no les habían enseñado, a un Dios que ellos no habían conocido. Es por eso que la palabra dice claramente aquí, en esta porción que hemos leído, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados
Oye pues, Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Pero ellos hicieron todo lo contrario. Todos estos mandamientos y decretos que Dios le mandó, este pueblo lo echó en saco roto. Amén, hermanos. Y a través de la historia podemos mirar cómo este pueblo, siendo una familia de Dios, podríamos decirlo así, ellos no guardaban en su corazón estos mandamientos. Porque si usted lee la historia de Josué, cuando introduce este pueblo en la tierra prometida, dice la palabra de Dios de que ellos adoptaron también muchas costumbres paganas de esta nación de Canaán, de este territorio de Canaán. Porque dice la palabra de Dios que por tal razón Él los expulsó a todas estas naciones de ese territorio, porque eran gente pagana, gente totalmente dedicada a la maldad. Pero Israel adoptó todas estas costumbres. Cuando a través de Josué Dios le permite tomar posesión de esta tierra, dice que muchos de ellos se inclinaron por estas costumbres paganas. Es posible de que muchos de ellos tomaron por mujeres de aquellas que Dios les había dicho que no tomaran. Y todo esto de alguna manera desagradó a Dios, y por eso Israel sufrió grandes consecuencias, sufrió situaciones bastante difíciles. Me dice la palabra de Dios de que muchos imperios de la época prácticamente esclavizaron a esta nación, aun siendo el especial tesoro de Dios. Pero Dios nunca se olvida de su pueblo. Amén. Precisamente en nuestra era podremos decir de que esta nación sigue en pie. Dice que en el año 1948 nuestra era fue constituido como nación. Es decir, de que Dios cumplió su promesa que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Dice que a pesar de que este pueblo fue duro de servir, Él dice que por amor a esa promesa todavía sigue del lado de ellos. Y yo sé que de esa misma manera Dios sigue del lado de cada uno de nosotros. ¿Y qué podría decir, hermanos? Hoy tenemos una gran responsabilidad nosotros con nuestros hijos. ¿Y por qué no pensar nosotros como padres de que Dios nos ha sacado de un mundo, nos sacó de un lugar en el cual practicábamos quizá muchas cosas que desagradaban a Dios, que no nos permitían estar cerca de Dios? Tanto así de que el pecado hacía que nosotros estuviéramos muertos, pero Dios en su inmensa misericordia nos trajo a este lugar. Y Él nos ha capacitado y nos ha dado entendimiento para conocer este camino que conduce a la vida eterna. Y precisamente lo que Dios por su misericordia nos ha concedido ser padres, hoy tenemos una gran responsabilidad de que esos hijos que un día presentamos a Dios, tengamos que dar cuenta por cada uno de ellos. Y precisamente Dios, como lo hizo así con el pueblo de Israel, lo está haciendo con cada uno de nosotros, porque también somos su especial tesoro. Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y permanecer en el temor de Dios, precisamente es nosotros poder transmitir eso que hemos aprendido de parte de Dios a nuestros hijos. Y hoy queremos que nuestros hijos sean una gran bendición en la iglesia. Amén. ¿Cuánto queremos que nuestros hijos sean pastores? ¿Cuánto queremos que nuestras hijas sean esposas de pastores? ¿Cuántos diáconos, cuántas diaconisas? ¿Cuántos presidentes de jóvenes? ¿Cuántos evangelistas? Y yo no solamente iría para desempeñar una función aquí en la iglesia, sino que la razón más poderosa por la cual nosotros debemos de infundir a nuestros hijos bajo el temor de Dios es porque todos deseamos irnos con Él al reino de los cielos. Y a eso nos ha llamado Dios, hermanos, para que seamos salvos. Y Dios nos ha traído aquí a este lugar para que ese camino comencemos a labrarlo. Y no pensemos únicamente que esta salvación es para nosotros como padres, sino que también es para nuestros hijos, para todos nuestros familiares, hermanos. Y yo creo que en esta noche es una bonita oportunidad para que podamos reflexionar ante la gran amenaza que nuestros hijos se pueden estar encontrando en el mundo. Son muchas las cosas que el mundo puede ofrecer. Son muchas las cosas que el enemigo a través del mundo le puede ofrecer a nuestros hijos, que de alguna manera los puede dañar, que los puede contaminar y puede comprometer su salvación.
y puede comprometer ese camino que un día los llevará a ellos a la vida eterna. Pero no se olvide, hermanos, que ese día que usted pasó acá delante al altar, jurando ante Dios y ante la iglesia, por sus hijos, de guiarlos, de instruirlos, como dice la palabra de Dios, es un mandamiento que hasta hoy sigue vigente. Y hoy tenemos esa responsabilidad de guiar a estos niños en el camino de Dios. Hoy tenemos esa responsabilidad de nosotros luchar por nuestros hijos, de no entregarlos al enemigo, de no darnos por vencidos, porque es posible de que muchos quizás nos hayamos cansado, o quizás hemos considerado que ya no podemos hacer más por nuestros hijos, porque quizás le hemos hablado de una y de otra manera, pero vemos que ellos son duros y son renuentes a la palabra de Dios. Pero yo te quiero decir que sigamos insistiendo en el nombre de Jesús, que sigamos adelante, luchando por nuestros hijos, porque es la herencia que Dios nos ha dado. Y yo creo que el mayor regalo que podemos darles a ellos es que podamos contribuir con un granito de arena para que ellos sean salvos para la honra y gloria de nuestro Dios. Y es triste pensar en una historia que encontramos en la Biblia. Dice la palabra de Dios de que en el tiempo de Elí la palabra de Dios escaseaba. Y este hombre, siendo un sacerdote de Dios, alguien que había conocido de Dios, que había tenido experiencia con Dios, me dice la palabra de Dios de que sus hijos eran perversos, que sus hijos estaban dados totalmente a la perversidad, a la iniquidad. Es decir, de que ellos pervertían ese lugar sagrado, el cual Dios había establecido en ese tiempo. Pero qué tristeza es pensar de que un hombre, siendo usado por Dios, teniendo una figura tan importante como era el sacerdocio, tenía unos hijos totalmente descarriados. Pero dice la palabra de Dios de que el fin de esta familia fue lamentable. Dice la palabra de Dios de que por el pecado de estos hijos de Elí, ellos fueron muertos de una manera bastante trágica. Y dice que este hombre, a pesar de que fue el sacerdote de Dios, que tuvo experiencias poderosas en Dios, dice que cuando se dio cuenta que sus hijos habían muerto, dice que él cayó de espalda y se desnucó, que él también murió. Es decir, de que esta familia terminó de una manera triste y desastrosa. Y yo sé que eso es lo que Dios nos quiere para cada uno de nosotros. Dios quiere familias poderosas en Cristo Jesús. Y yo sé, hermanos, que hay un reto, que hay grandes desafíos en este mundo, que mientras estemos en esta tierra, siempre van a venir las tentaciones, siempre van a venir las amenazas, las ofertas del diablo, para nosotros como padres, para nuestros hijos, para todos como iglesia. Pero les tengo una buena noticia, que Dios está de nuestro lado. Les tengo una buena noticia, que Dios nos ha dado armas para nosotros poder vencer todas las maquinaciones del enemigo. Y todas esas amenazas que de alguna manera el enemigo nos ofrece, hermanos. Vamos a luchar y vamos a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para poder darle manejo a cada una de esas cosas, de tal manera que no permeen nuestra vida espiritual, de tal manera que no dañen nuestra vida espiritual. Porque recordemos que el Señor está para venir. Porque recordemos que en un abrir y cerrar de ojos se manifestará ese gran evento el cual nosotros esperamos. Este evento glorioso el cual ha de conmover al mundo. Este evento glorioso el cual ha de ser terrible para esta humanidad que se quede, pero que va a ser algo maravilloso para cada uno de nosotros. Y yo sé que el deseo mío en esta noche y el deseo de Dios, y tiene que ser el deseo de cada uno de nosotros como padre, es que cuando el Señor diga a su iglesia, ven, sube acá, todas estas sillas queden vacías, hermanos. Es decir, de que ninguno de los que estamos aquí nos quedemos, de que todos nos vamos al reino de los cielos. Porque precisamente eso fue lo que Moisés le dijo al faraón. Cuando este hombre, al venir todas aquellas plagas de Egipto, se vio acorralado de tal manera que entonces dio libertad a Moisés para que saliera de ese lugar. Pero una de las recomendaciones que le da a Moisés es que saliera únicamente él con todos los animales y todas aquellas personas adultas. Pero una de las recomendaciones es que le dejara a los niños en ese lugar. Pero la respuesta de Moisés fue que ninguna pezuña, aún de los animales, quedaría en ese lugar. Es decir, de que todos los que habitaban en esa nación
iban a salir de esa tierra. Y qué bueno que nosotros pensemos de esa manera, que nuestros hijos no los vamos a entregar al enemigo, sino que vamos a luchar por ellos, sino que vamos a pedirle al Señor por cada uno de ellos. Y qué bueno sería que pudiéramos hacer un seguimiento a nuestros hijos, que nosotros no seamos tan indiferentes a lo que pueda estar pasando con ellos. Porque es posible que nosotros nos acostemos, es posible que nosotros estemos en nuestro lecho y no sabemos realmente qué pueda estar pasando con nuestros hijos en la calle. Y vemos que estamos en un tiempo bastante peligroso, en donde el enemigo de una manera apresurada está utilizando todas las herramientas necesarias para hacer que nuestros hijos se alejen de Dios. Y la pregunta es, ¿qué tanto estamos haciendo nosotros para que nuestros hijos estén agarrados de la mano de Dios? ¿Qué tanto estamos haciendo nosotros para que nuestros hijos hoy sean usados por Dios? ¿Qué tanto estamos haciendo nosotros para que nuestros hijos no caigan en las manos del enemigo? Hermanos, estamos en un tiempo bastante peligroso. Y como lo he dicho en algunas ocasiones o en otras oportunidades, el uso de la tecnología, a la verdad que es una herramienta bastante útil en este tiempo para nosotros, porque a través de ella podemos aprender mucho. A través de ella el Señor nos puede formar más y más, pero también tenemos que reconocer que este medio, que hoy nos facilita esas cosas para poder aprender más de Dios, cuando no se utiliza de una manera adecuada, puede hacer mucho daño. Y yo creo que hablando del celular, es una de las herramientas que posiblemente el enemigo está utilizando de una manera bastante eficaz para dañar a nuestros jóvenes, para dañar a nuestros adolescentes, aún a nuestros niños. Pero qué bueno nosotros que estemos allí, hermanos, para hacerle un acompañamiento a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, que ellos no se metan en páginas que no deben, que ellos no naveguen en sitios que no deben, hermanos, porque el diablo está utilizando esto para hacer mucho daño. Y hoy tenemos esa responsabilidad de nosotros ser atalayas para nuestros hijos. Y estamos en un tiempo, hermanos, en donde las armas de nuestra milicia cristiana debemos usarlas de tal manera que sean eficaces en nuestra vida. Estamos en un tiempo en donde nuestras armas de nuestra milicia cristiana debemos usarlas de tal manera que todo nuestro vínculo familiar se vea acercado de tal manera que el enemigo no pueda dañarnos a ninguno de nosotros. Y precisamente la familia es un núcleo familiar, es un núcleo del cual Dios ha establecido para cumplir un propósito en la iglesia. Y el Comité de Red Familia en este año se ha propuesto esa meta de que hayan familias más sanas en el Señor, permaneciendo en los fundamentos bíblicos. Precisamente ese lema que se está manejando en este año. Y yo creo que esos fundamentos bíblicos van articulados con el temor de Dios. Y esos fundamentos bíblicos, hermanos, están en nuestras manos. De nosotros depende, hermanos, que nuestros hijos cumplan el propósito de Dios. De nosotros depende en gran manera, hermanos, que nuestros hijos realmente sean una bendición en la iglesia. Y no solamente en la iglesia, sino en la sociedad. Porque hay una sociedad que necesita de esta iglesia. Hay una necesidad grande en este mundo, hermanos, y nosotros tenemos la solución, pero necesitamos estar cerca de Dios. Necesitamos estar limpios para que Dios nos use para salvar a otros que necesitan tanto de Él. ¿Por qué no darle gracias a Dios que nuestros hijos no son unos drogaditos? ¿Por qué no darle gracias a Dios que nuestros hijos quizás no son unos alcohólicos o no están envueltos o encadenados bajo una cantidad de cosas, las cuales lamentablemente hoy vemos a una generación, a una humanidad cautiva? Para no ir muy lejos, nuestra comunidad de Villapaz nos da tristeza de ver cuántos jóvenes, cuántas personas que quizás desearíamos ver en este lugar se encuentran atrapados por muchos de estos vicios. Y hay que darle gracias a Dios que hoy nuestros hijos están aquí, hermanos, pero recordemos de que hay una gran amenaza. Y esa amenaza es de que el enemigo está utilizando todos los recursos necesarios para arrastrar a nuestra familia a la desgracia. Pero qué bueno es que nosotros fijemos nuestros ojos en Dios. Qué
Qué bueno es que en esta noche nosotros pensamos y consideremos de que Dios quiere de cada uno de nosotros que tengamos ese sentido de pertenencia por nuestra familia. Que no seamos indiferentes, Dios, a lo que pueda estar pasando con ellos. La pregunta en esta noche es: ¿cuántas veces, hermanos, nos hemos sentado con nuestros hijos para dialogar con ellos, para hablar con ellos respecto a las situaciones que de alguna manera les preocupa a ellos, o que de alguna manera sentimos que los está alejando de Dios? ¿Por qué no hacernos esa pregunta de una manera personal, allá en nuestro interior? ¿Cuántas veces nos hemos sentado con nuestros hijos y quizás hemos indagado con ellos, hemos profundizado y hemos tratado de buscar una solución a ese problema o esa dificultad que puedan estar pasando? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios es para nosotros cumplirla. Amén, hermanos. Así, hermanos, que la invitación en esta noche es que hagamos un esfuerzo por presentar nuestras familias a Dios, por pedirle a Dios que tenga misericordia de cada uno de nosotros como familia. Recordemos de que en un abrir y cerrar de ojos aparecerá el Señor. Esta iglesia desaparecerá de este lugar. Y qué bueno sería, hermanos, de que pensemos por un instante cuál es nuestra condición espiritual. Porque no se trata únicamente de nuestros hijos, se trata de todos nosotros como vínculo familiar. Nosotros como padres, los ancianos, los jóvenes, los adolescentes, los niños, todos somos el pueblo de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos familias poderosas en temor, poderosas en santidad, poderosas en integridad, poderosas en fidelidad a nuestro Dios. Amén. Porque Dios ha hecho mucho por cada uno de nosotros. Dios lo entregó todo por cada uno de nosotros. Y hoy diría que solo por su misericordia estamos en este lugar. No porque hubiésemos sido los mejores en el mundo. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Y no desaprovechemos esta oportunidad que Dios nos ha dado. No desaprovechemos esta maravillosa oportunidad de estar aquí en el camino que un día nos conducirá a una vida mejor. Así, hermano, es que usemos bien las armas de nuestra milicia cristiana y no nos demos por rendidos. No desfallezcamos. Así el enemigo nos diga que no hay nada que hacer en nuestro hogar, de que ya está totalmente destruido, que no hay nada que hacer por nuestros hijos. Yo sí podría decir en esta noche que sí hay algo que hacer por nuestros hijos. Yo diría en esta noche de que sí hay victoria en el nombre de Jesús. Yo no conozco la situación que pueda estar viviendo al interior de tu hogar. No conozco la dificultad que se pueda estar presentando, pero te quiero decir de que Dios la conoce. Y no solamente esto, que Él la conozca, sino que Él es poderoso también para suplirla. Así, hermano, es que de una manera muy especial, yo les invito para que nos dejemos en las manos de Dios. Que nosotros como padres podamos sentir eso en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón. Así como Dios le dijo al pueblo a través de Moisés, que eso que hemos aprendido a Él, podamos transmitirlo a nuestros hijos, de generación en generación. Que eso que hemos aprendido de parte de Dios, no nos quedemos con ellos, sino que podamos compartirlo con ellos, que podamos guiarlos y podamos instruirlos en el camino que lleva a la vida eterna. Y yo sé que si hacemos de esta manera, nuestro tiempo no habrá sido en vano en esta tierra. Dios nos dará esa gran recompensa que es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Demos gloria a Dios. Demos más gloria a Dios. Y en la Biblia encontramos algunos ejemplos de personas que precisamente por esa buena educación o esa buena formación que le dieron sus padres en la antigüedad, pudieron marcar la diferencia ante ciertos desafíos. Si usted mira la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, se da cuenta que estos jóvenes, siendo deportados a Babilonia, estaban prácticamente en unas costumbres paganas, en unas costumbres totalmente diferentes a las que habían aprendido de Dios. Pero cuando viene la tentación, cuando viene la prueba para ellos, dice la palabra de Dios de que este rey, Nabucodonosor, levantó una estatua y dice que esa estatua, la cual él había levantado,
todos aquellos que estaban en esa nación deberían de postrarse y adorar aquella imagen. Pero me llama la atención de que estos hombres, cuando escuchan el edicto de este rey, dice la palabra de Dios de que su corazón no se llenó de miedo ni de temor. Que su corazón en ese momento no temió a la ira del rey, porque ellos sabían precisamente que el que no se arrodillase ante esa estatua, esa persona debería de morir. Y me llama la atención de que dice la palabra de Dios de que a estos tres varones, que a estos tres jóvenes, no les importó si era necesario aún dar sus vidas con tal de obedecer lo que habían aprendido, los de aquellos que le habían enseñado. Dice la palabra de Dios de que ellos no se postraron ante esta imagen. Y aunque ciertamente el rey declaró ese juicio para ellos, dice la palabra de Dios de que Dios los sacó en victoria y permitió de que estos hombres no muriesen, para testimonio de que Él es el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Y este rey Nabucodonosor tiene que darse cuenta de que hay un Dios vivo. Y esto nos da a entender, hermanos, que no importa la dificultad que se venga, manténgase firme en esos fundamentos que ha aprendido de parte de Dios. Qué bueno podernos mantener, hermanos, en eso que hemos aprendido. Y ellos no obedecieron a la voz del rey, sino que ellos obedecieron a su corazón, obedecieron a ese pensamiento de aquello que le habían instruido. Porque precisamente, como hemos leído en la palabra de Dios, estas enseñanzas fueron transmitidas de generación en generación. Y esto no permitió de que estos hombres adoraran a un Dios diferente al que habían conocido. Y eso es lo que nosotros debemos de permanecer, hermanos, en el temor de Dios. Cada vez que venga la tentación, cada vez que venga el desafío a nuestra vida, nosotros poder permanecer en obediencia a nuestro Dios. Nosotros poder decirle a Dios, ayúdanos, Señor, a permanecer fiel en tu camino. Ayúdanos, Señor, a permanecer como familia fieles en este camino poderoso. Hermanos, porque esa es la garantía que nosotros tenemos para alcanzar la vida eterna. Porque el Señor lo ha prometido, amén. Y Él dice que no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así, hermano, es que si en esta noche lo hacemos de esa manera, yo estoy seguro que no habremos perdido nuestro tiempo en esta tierra. Que no habremos perdido nuestro tiempo en este lugar, porque el Señor es fiel para cumplir su promesa. Así, hermano, que el temor de Dios siempre permanezca en nuestras vidas. Que nosotros como familia cada día nos fortalezcamos en Él. Que véngase lo que se venga, nosotros podamos serle fiel a Dios. Y que esto podamos transmitirlo a nuestros hijos. Que cada día, Señor, que el Señor nos conceda de vida, podamos esforzarnos para que nuestros hijos sean mejores cristianos delante de la presencia de Dios. Recuerde, hermanos, que todo el tiempo que estemos en esta tierra, siempre vamos a tener la amenaza del enemigo. Siempre el diablo estará persiguiendo a nuestra familia, estará persiguiendo a nuestros hijos. Y hoy nosotros tenemos la responsabilidad de acercarlos a ellos en el nombre de Jesús. Hoy tenemos la responsabilidad de nosotros refugiarnos en Dios, porque es la única manera por la cual el enemigo no podrá hacernos daños. De manera que en esta noche la invitación, hermano, es que permanezcamos en esos mandamientos de Dios, que permanezcamos en el temor de Dios, porque Dios, estoy seguro de que no nos dejará en vergüenza, porque así el enemigo diga lo contrario, Dios siempre nos dará la victoria, y esa victoria mayor, como lo dije anteriormente, es de un día verle a Él cara a cara, tal como Él es. Nuestros hijos, nuestros jóvenes, adolescentes, nuestros ancianos, toda la iglesia somos una familia en Cristo Jesús, y el propósito de Dios es llevarnos al reino de los cielos. Amén. Tenga, hermano, la bondad de colocarse en pie, vamos a orar. Usted que tiene a su hijo en este lugar, usted que tiene a su hijo, yo quisiera que pudiera llegarse hasta donde está él y pudiera hacer un compromiso con Dios en esta noche. Pudiera hacer un compromiso con Dios en esta noche de ser mejor, de dar más para que su hijo tenga un mejor bienestar espiritual. Usted que en esta noche está aquí, yo no sé cuántas veces ha luchado por tu hijo y de pronto has considerado que ya no puedes hacer más, pero yo te quiero decir que en el nombre de Jesús hay poder.
Yo te quiero decirte que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Vamos a orar pidiéndole a Dios que sea guardando a nuestros hijos. Vamos a orar pidiéndole a Dios que sea guardando a nuestras familias. Que estos niños que están en este lugar, que nuestros adolescentes, que nuestros jóvenes, que toda la iglesia es para Él. Amén. Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude y que nos dé la fortaleza para continuar en victoria. Que aunque venga el cansancio, que aunque venga de pronto el desánimo, podamos sacar fuerza de debilidad y seguir luchando por cada una de nuestras familias. Porque yo sé de que Dios nos sacará adelante y nos llevará en victoria. Amén. Señor Jesús, de una manera muy especial, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Y en este momento, Señor Jesús, presentamos nuestra familia delante de ti. Tú que conoces, Señor Jesús, la situación que está viviendo cada una de ellas. Tú sabes, Señor, la problemática que puede haber. Pero esta noche estoy seguro, Dios, que no importa lo que haya, no importa lo que el enemigo quizás haya colocado, tú tienes el poder y la autoridad para quitarlo. Por eso te pedimos, Dios, en esta oración, que seas ayudándonos, que seas dándonos la fuerza para poder, Señor Jesucristo, seguir luchando por nuestros hijos, para poder seguir instruyendo a nuestros hijos, Dios, en este maravilloso camino, Dios, que un día nos llevará a la vida eterna. No permita, Señor Jesús, que el enemigo dañe nuestra familia. No permita, Señor, que el enemigo haga daño, Dios, al interior de nuestra familia. Cércanos, Señor Jesucristo, con tu palabra. Cércanos con tu gracia, Dios. Permite, Señor Jesucristo, que seamos familias bendecidas, que seamos familias, Señor, poderosas en Cristo Jesús. No que seamos un problema en la iglesia, Dios, sino que hagamos parte de esa solución que tanto necesita esta iglesia, que tanto necesita, Dios, esta humanidad. Te pedimos, Dios, que nos ayude, Señor, a hacer tu voluntad, que nos ayude, Dios, a cumplir, Señor, esa comisión, ese mandato que nos ha mandado a través de tu palabra, de instruir, de enseñar a nuestros hijos, Dios, que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor Jesús. Te lo pedimos en esta noche, Dios. Amén y amén.